Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie que hemos venido trabajando y desarrollando, que son todas aquellas herramientas que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, para vivir conforme a la palabra y que de alguna manera nos van a llevar a vivir una vida de una manera mucho más tranquila y más confiada en el Señor, ¿no? Que es importante, y eso se evidencia o se refleja eh, en muchos aspectos de nuestras vidas, lo que la palabra dice fruto. Entonces, hoy quiero compartirles, quiero compartirles el tema sobre la palabra de Dios. Permítanme un momento, voy a compartir la palabra de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios para nosotros como cristianos, ¿verdad? Cuán, cuán importante es que nosotros podamos entender que una de las herramientas primordiales del cristianismo es la palabra. Un libro tan controversial, tan odiado por muchos, pero también tan amado por muchas personas a través de la humanidad, a través de la historia, de toda la humanidad. Me refiero todas esas eras que ha vivido la humanidad, todo ese tipo de personas de todas las clases sociales, en diferentes épocas, con diferentes tipos de gobiernos, de situaciones, y podemos darnos cuenta cómo la palabra siempre ha estado ahí. Y de hecho, pues la idea en este tiempo es poder ver algunos aspectos importantes de la palabra de Dios. Seguramente veremos otros aspectos en otras sesiones que tienen que ver con cómo interpretarla, cómo podemos tener claridad de muchos de sus mensajes. Pero hoy vamos a ver unas cosas muy generales, seguramente algunas las sabemos, pero es importante recordarlas, no solamente por conocimiento, sino por entender que si nosotros valoramos la palabra de Dios, realmente vamos a quererla, vamos a buscar siempre estar conectados con ella, a buscar siempre leerla, y se va a volver importante en nuestras vidas, primordial. Entonces, algo importante de la palabra es su unidad. ¿Unidad en qué sentido? Pues ya algunos sabemos que mm, los más eruditos han investigado cosas, han descubierto cosas de la palabra y otros han tratado de cuestionar también esas supuestas contradicciones que hay en ella, pero a la final lo que estamos aquí hablando es de un libro que y está formado por 66 libros, pero que es visto como uno solo. Porque ese es el Señor, ¿no? Así como Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Asimismo, su palabra está conformada por 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, para un total de 66. Pero Él no nos dejó esos libros por ahí sueltos, sino que todo fue un compendio de libros que hoy denominamos Biblia, ¿no? Y esa unidad es la que nos da certeza de quién es su creador, de quién es aquel que permitió que fuese establecida y organizada y ordenada como lo es ahora. Se dice que ha sido escrita por más de 40 autores, perdón, 40 en diferentes periodos de más o menos 1600 años. Escrito en 13 países diferentes, en 3 continentes,
con 3 idiomas diferentes. Ya después de ciertas épocas fue traducida, así como lo hizo Lutero cuando la tradujo al alemán. Y ya se empezaron a unificar, se le dieron versículos para darle cierto orden, pero estos autores tuvieron diferentes trasfondos, ¿no? ¿A qué me refiero con trasfondos? Pues era todo tipo de personas. Había pastores no me refiero al pastor eclesiástico de una denominación, sino al pastor de ovejas, gente que eh, era dentro de la sociedad pues muy humilde. También fue escrita por reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, por pescadores, por eruditos, historiadores, hombres de negocios, trabajadores comunes, en fin, personas que de alguna manera no necesariamente tenían que tener un estatus, pero sí de alguna manera que a la luz de la presencia de Dios fueran dignos de poder escribir. Entonces el Señor no se fijaba en su posición social, sino que su corazón fuera conforme al de Él. Y bueno, les dio esa responsabilidad de dejarnos la palabra. Se dice que la palabra tiene más de 300 profecías sobre el Señor Jesucristo y que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Pues esto es un dato no menor teniendo en cuenta la cantidad de autores diferentes, el periodo en el que se escribió y también la forma en que fue escrita, ¿no? En diferentes países, pues todo siempre conservó una unidad y la ha conservado. De hecho, solo tiene un solo tema central, como todo libro, ¿no? Hay una temática, hay un, un protagonista, hay un villano, hay un final, un principio, un final, y el tema central es la salvación, un héroe que es definitivamente el Señor Jesucristo, por medio del cual viene esa salvación. El villano, pues definitivamente Satanás, sus ángeles, todo aquello que él promueve para que el hombre siempre esté en desobediencia. Ese es el propósito del enemigo. Y el propósito de la palabra, pues, es glorificar a Dios, exaltar a ese Dios que de, de una sola manera, a través de su Hijo Jesucristo, buscó la reconciliación de la raza humana con él. Entonces, si nos damos cuenta de esa unidad que, reitero, muchas veces a través del tiempo ha sido atacada, eh, es la que de alguna manera también nos da evidencia de, de lo grandioso que es la palabra y de cuál es su enfoque, ¿no? De cuál es su visión, de hacia dónde quiere direccionarnos. Eso es también parte de lo que quiero que veamos o recordemos. Algunas de las cualidades de la palabra de Dios, eh, definitivamente una de las primeras es que siempre está vigente, su vigencia a través del tiempo. Por muchos años, siglos, la palabra de Dios ha permanecido. Desde que fue escrita, desde que fue unificada, desde que se hizo ese compendio de libros, ahí ha estado, ha permanecido y ha estado como esa norma de comportamiento para el cristiano, para todo aquel que se acerque a Dios. Entonces, como seres humanos tenemos ese manual de vida que nos ha dejado Dios y que en esta época, pues definitivamente, pues es difícil, ¿no? Que mucha gente ya la acepte. De hecho, pues ya cada vez son más y más las personas y que la rechazan, que no la valoran, que la hacen a un lado, y estoy hablando incluso de personas que se hacen llamar cristianos o creyentes de alguna manera. Entonces parece que la Biblia
sí, lo ven como un libro que fue sagrado, pero ahorita no le dan poco o ningún valor, aún siendo gente creyente. Pero su vigencia ha permanecido y creo que una de las razones de todo lo que Dios me ha permitido conocer y estudiar eh, respecto a su palabra, una de las razones del por qué siempre la palabra está vigente es porque el corazón del ser humano siempre será el mismo a través de toda la historia. Si ustedes se dan cuenta, lo único que nos diferencia de ahora a tal vez la época de Jesús es que ahora tenemos más tecnología, tenemos muchas más formas de comunicarnos, muchos más avances científicos y sin duda, pues, la humanidad en ese sentido ha avanzado mucho. Pero en lo que tiene que ver con la condición del hombre, con la forma de actuar del hombre, siempre el corazón del hombre es el mismo, siempre ha sido igual. El hecho de que tengamos ahorita más tecnología, más recursos, mucho más modelos de vida o qué sé yo, no representa nada porque el corazón del hombre necesita ser renovado, transformado. ¿Sí? Y por eso la palabra está vigente, porque esa misma hambre de poder que se tenía en el Imperio Romano, en el Imperio Egipcio y en todos esos imperios que han pasado por la humanidad, ese deseo de poder, ese deseo de tener dinero, ese deseo de buscar cosas materiales, siempre se ha repetido año tras año, siglo tras siglo. Si ustedes ven la historia de todos estos imperios, siempre el afán ha sido sobresalir, el afán de reconocimiento, el afán de querer tener más, de, de poder ser recordado a través de la historia. ¿Sí? Entonces, el hombre nunca ha podido cambiar eso en su corazón. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra siempre va a eso, a lo medular, a aquello que el hombre, en lo que el hombre necesita ser restaurado, necesita ser regenerado, necesita reconciliarse con Dios. ¿Sí? Entonces, su vigencia estará ahí y estará hasta el fin de los tiempos. La palabra de Dios, si bien no es un libro histórico, no vamos a recurrir a él como un libro histórico como tal, netamente. Sí contiene relatos históricos que han sido confiables a través de la historia, que nos han permitido conocer muchos de los comportamientos, de las formas de vida, de las costumbres y de los sucesos incluso políticos de muchos pueblos, ¿sí? No solamente del pueblo judío, y que pues ya muchos han comprobado con el nombre de algunos reyes de la época, algunos mandatos, algunos gobernantes y que pues en eso la palabra ha sido certera y ha dado luces de cómo se vivía en esa época y quiénes estaban reinantes en esos lugares. Tampoco es un libro de ciencias, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no contenga algunos hechos científicos. Aquí les traigo uno que está en Isaías 40:22. Siempre se nos enseñó en el colegio que fue por medio de Cristóbal Colón que se descubrió la redondez de la Tierra, pero Isaías 40, un libro que fue escrito, se calcula que más o menos 700 años antes de la existencia del Señor Jesucristo. Entonces súmele esta nueva era, son 2000, casi 3000 años, 2700 algo. Entonces, 2900, perdón. Entonces, nos podemos dar cuenta de cómo aquí el profeta habla del Señor, se refiere a él y dice, Él está sentado, refiriéndose a Dios, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, si nos damos cuenta, un hombre que seguramente no tenía un telescopio como lo tuvo Galileo Galilei, que fue el primer hombre
que de alguna manera usó la ciencia y aparatos tecnológicos para estudiar el cielo y no necesitó de un barco. Pero ¿de dónde vino esta información? Inspiración divina. Y esa es la palabra de Dios, la inspiración. Algo que también mucha gente ataca, porque muchos dicen, no, fue escrita por hombres, pero hechos como estos nos dejan ver que si bien fue escrita por hombres, evidentemente, no, no fueron cualquier tipo de hombres, fueron hombres inspirados por Dios, hombres que tenían una relación con Dios y a los cuales Dios usó para, para poder escribir su palabra, para poder dejarla mm, escrita y que pudiésemos entender que no era inspiración humana, sino algo que venía de forma sobrenatural. Entonces aquí nos damos cuenta de un hecho científico, es la redondez de la Tierra, que la Tierra, incluso el libro de Job también nos habla de que de que la Tierra cuelga sobre la nada, ¿no? Entonces que está sobre el espacio, que no tiene nada por encima ni por debajo. Si uno va a otras culturas, por allá la cultura india te decía que la Tierra estaba sobre unos elefantes, otras culturas dicen no, que era Atlas el que la cargaba, ustedes han visto de pronto ese dibujo. Entonces habían muchas creencias que rozaban sí en lo, incluso hasta en lo ridículo. Pero aquí la palabra, si algo tiene su certeza y esa capacidad. Entonces, reitero, no es un libro ni de historia ni de ciencias, pero eso no le quita que nos da luces de muchos eventos históricos y científicos que dan cuenta de cómo el creador nos conoce y finalmente pues él es el que estableció todo el universo y le dio el orden que hoy conocemos ya a través de la ciencia mucho más moderna. Vamos a ver algo de las bondades de la palabra de Dios, ¿no? Ya aquí nos metemos un poco más con lo que dice la palabra. Y es claro que tengamos, o es bueno que tengamos claridad sobre lo que el Señor nos habla respecto a su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a poder recordar que es a través de su palabra donde vamos a encontrar respuesta a muchas de nuestras inquietudes, ¿sí? Donde vamos a encontrar respuesta a tal vez esas cosas en las que tal vez no tenemos una respuesta satisfactoria, ¿sí? Es también entender que lo revelado, dice la palabra, es para nosotros y que definitivamente habrá cosas que nunca vamos a conocer sino hasta cuando estemos con Él. Entonces, también nos enseña a conformarnos con lo que el Señor nos dejó. Entonces, el Salmo 19, pienso que es uno de los escritos que da ciertos atributos sobre lo que es la palabra y de cuán valiosa es y de cuáles son sus bondades como herramienta, ¿no? Ya entrando en materia de lo que estamos viendo, de cómo la palabra es una herramienta, una de las herramientas más poderosas que tenemos en el cristianismo, si no es la principal. ¿Sí? A nivel físico, a nivel espiritual, pues definitivamente el Espíritu Santo, pero a nivel físico, tangible, tenemos la palabra de Dios, porque en ella está evidenciado el carácter, su propósito y algo que se ha preguntado siempre la humanidad, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Entonces, todo eso lo podemos ir entendiendo cuando vamos a la palabra, y eso es algo que no debemos descuidar en nuestra vida cristiana. ¿Mm? Dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces, si nos damos cuenta aquí, se le da unos atributos
grandes a lo que representa la palabra de Dios. Vamos a verlo de una forma un poco rápida. Aquí, de qué nos está hablando de estas cualidades, ¿no? Nos dice que es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que no le falta ni le sobra. Estamos en una época de tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren hacer todo lo contrario, que creen que les falta a la palabra y quieren añadirle, y hay otro sector que cree que le sobra y de alguna manera le restan importancia a algunas cosas que allí están escritas. Entonces, no podemos inclinar la balanza ni creyendo que falta algo en la palabra y buscando añadirle, pero tampoco creyendo que le sobra algo. Deuteronomio 4:2 dice, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. Entonces aquí el Señor es claro, ¿no? La palabra no debe ser complementada o pretender complementarse de alguna manera humana, ¿no? Ni con filosofías, ni con aspectos que ya ahorita vamos a ver algunos de una manera un poquito más específicos, pero de ninguna forma el ser humano tiene que buscar añadirle. La palabra es un libro que ya fue escrito y ya tiene esa capacidad y tiene esa información necesaria. Y el Apocalipsis 22 o 18 también nos da una cualidad que no debemos olvidar, ¿no? Porque muchas veces también lo dejamos o lo obviamos o lo olvidamos. Dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito acá, Dios le agregará a esas personas las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Entonces nos damos cuenta de cómo la palabra está la palabra está suficientemente escrita, pero es un canon cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay necesidad de, de nada más, no hay más revelaciones, ¿sí? No hay más inspiración divina que sea necesaria para añadirle a la palabra. Y eso es importante recordarlo porque estamos en tiempos, como les decía ahorita, peligrosos, donde nos damos cuenta de personas, líderes dentro de congregaciones que, como dijo el Señor Jesús, encubiertamente introducen herejías que son a la final destructoras, que desvirtúan la naturaleza de Dios. Muchos de ellos por tratar de obrar de cierta manera y la manipulan para buscar ciertos resultados personales o objetivos personales, pues le dan una connotación de alguna manera equivocada. Y eso es algo peligroso. Aquí si nos damos cuenta, Juan habla de que si alguien le agrega, va a recibir las plagas. ¿Sí? Y es algo serio. ¿Y por qué está en serio? Porque pues imagínese hablarle a la gente, es que Dios dice esto y resulta que es más una opinión, es un sentimiento personal, pues eso desvirtúa totalmente la esencia de Dios, la personalidad de Dios. Y por eso muchos se encuentran en situaciones complejas en la vida y no entienden por qué les está pasando, pero es que de alguna manera les vendieron un Dios del cual la palabra no habla. Por eso es importante conocer la palabra. Allí vamos a conocer muchos de los atributos del Señor, qué le gusta, qué le disgusta, ¿sí? De ese Dios que da, pero también de ese Dios que quita, de ese Dios que bendice, pero ese Dios también que permite situaciones que no parecen bendición, de ese Dios que cuida, que apacenta, pero también ese Dios que forma, ¿sí? Que corrige, que instruye, que exhorta, ¿sí? Que disciplina. Entonces, muchas veces en las congregaciones nos pretenden vender solo unas facetas de Dios y eso no está mal, pero hay que tener un equilibrio y la responsabilidad también es nuestra de buscar entender y comprender
cómo le estamos sirviendo a Dios, qué tipo de Dios es al que le estamos sirviendo. ¿Sí? ¿Por qué a veces permite y por qué a veces no permite? ¿Por qué a veces da y por qué a veces quita? ¿Por qué a veces nos habla y por qué a veces calla? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es suficiente, no le falta ni le sobra, y eso lo debemos tener siempre claro. No busquemos externamente eso que creemos que falta o no obviemos eso que creemos que sobra. Dice que convierte el alma, Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta declaración es la que nos lleva a entender su amor por la humanidad. Y esto lo que la reflexión en esta palabra es la que nos lleva a convertir nuestra alma y volvernos a Dios, buscar cambiar nuestra manera de vivir, entender que esa humanidad caída necesita restaurarse con Dios. Por eso, a través de esta declaración, por ejemplo, de Juan 3:16, nos habla de cómo la humanidad tiene esperanza de salvación. Y eso requiere necesariamente una conversión, que nos convirtamos a Él, que nos volvamos a Él, que entendamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es un arma también espiritual contundente, ¿sí? Pero no es un arma que estemos pretendiendo usar contra otras personas. Yo creo que es un arma y debemos verlo de esta forma para atacar nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Somos nuestros peores enemigos muchas veces, la mayoría de las veces. El enemigo, siempre lo he dicho, pone su granito de arena, pero quien toma las decisiones de si seguimos a Dios o si decidimos desobedecerlo somos nosotros. Entonces Él nos da esa convicción de que, de que somos seres con la libertad de escoger, que somos seres creados por Él, pero que también tenemos esa capacidad de elección. Y la palabra de Dios es un arma porque nos confronta seriamente. Y aquí quiero ser claro, ¿para qué nos confronta? Para que nos rebelemos contra Dios, porque hay mucha gente que no va a aceptar que alguien le diga, es que tú estás en pecado y debes salir de ese pecado. Tú debes renunciar a eso que parece bueno, que a ti te agrada, pero que a la luz de la palabra va en contravía de los mandatos de Dios. Entonces, eso puede generar rebelión y decir, que la persona diga, no, no, no quiero obedecerlo, no me parece, no considero que sea necesario cambiar eso en mi vida. ¿Sí? O nos confronta para arrepentimiento, porque cuando entendemos que le estamos fallando a Dios, que nos estamos equivocando, que nuestra vida desde el momento de nacer ya está condenada a una eternidad de condenación, pues cuando nos acercamos a su palabra, pues también nos da esa convicción para decir, no, necesito cambiar, necesito ser diferente, necesito reconciliarme con Dios, necesito su perdón, necesito definitivamente su guía, su dirección. Santiago 1:23 dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Entonces démonos cuenta que la palabra nos da esa capacidad de no engañarnos. ¿Sí? Yo puedo creer que ahorita estoy muy bien peinadito, que estoy bien arregladito. Las mujeres que suelen ser más vanidosas pueden creer que están bien arregladas y de pronto van a un espejo, se encuentran con un espejo y no hay mujer que se resista, se queda mirando y se da cuenta que está despelucada, que tiene el maquillaje corrido. ¿Y cómo estaba viviendo antes de eso? Engañada. ¿Cómo vive uno antes de verse en un espejo? Tal vez también engañado, porque uno no sabe cómo está realmente. Otros sí lo ven, pero uno no. Por eso aquí el apóstol hace la comparación de la palabra como si fuera un espejo. Y dice, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, ves tu condición, se refiere a él, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios y nos alejamos de la palabra, cuando dejamos de tenerla como herramienta o no la usamos como herramienta. Yo espero y confío en que muchos de ustedes tengan a diario ese contacto con esta herramienta que es la palabra.
que así como a diario nos vemos en un espejo, así nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y podamos darnos cuenta de cómo estamos en nuestra alma, en nuestra relación con Dios, que nos creemos tal vez los más santos de los santos, pero resulta que leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que estamos siendo mentirosos, que estamos siendo hipócritas, que estamos siendo avarientos, que estamos siendo engañadores, que estamos siendo envidiosos. Esa es la palabra de Dios y por eso es un arma contundente. Nos da esa convicción. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de quiénes somos. Nos desencantamos de nosotros mismos. Esa es la tarea de la palabra. No es que nos creamos los más santos, es que yo no le hago, es que yo no mato a nadie, es que yo no soy como fulano de tal que le hago daño a nadie, yo no robo. No, nosotros tenemos que, a la luz de la palabra, tener convicción de quiénes somos en la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar el arrepentimiento genuino. Entonces dice ahí, pero si miras atentamente en la ley perfecta, porque él sí es perfecto y su palabra es perfecta, que te hace libre y la pones en práctica, no solamente ser lectores, sino practicantes, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces entendamos, Dios nos da su bendición por la obediencia. Es por ello que nos da su bendición, por nuestra obediencia. No por nuestras obras, no porque nos creamos buenos, sino la obediencia. Somos oidores, pero también hacedores. La palabra de Dios también es justa. Lo justo habla de lo que tiene que ver con justicia. Y la justicia la define el diccionario como todos esos principios morales que pretenden llevar a las personas a vivir correctamente, con honestidad, con integridad. ¿Mm? Los juicios de él son justos. Si algo tiene hambre la humanidad es de justicia. Las noticias a diario nos muestran cuál es la justicia de los hombres. Una justicia parcializada, una justicia que se puede comprar, una justicia que se puede torcer, una justicia que solo opera para los más poderosos, pero parece que, como se dice aquí en Colombia, para los de Ruana está vetada o no tiene ningún tipo de acción. Pero si vamos al Señor, allí sí podemos encontrar justicia. Y podemos encontrar un Dios justo que obra, un Dios que nos da, nos puede saciar de justicia en el momento que Él lo quiera hacer. Les decía al principio que este libro es como que tiene también un principio y un desenlace, ¿no? Y en ese desenlace el Señor habla que cuando se emitan sus juicios va a, a darle a cada quien lo que se merece. Entonces no podemos creer que Dios tarda en la injusticia. Dios no tarda. Algunos dicen por ahí como cliché, no, Dios nunca llega tarde. No, por supuesto que no llega tarde. Lo que pasa es que para nosotros, a veces para nuestro pensamiento, creemos que llegó tarde, pero Él llega cuando tiene que llegar. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Él. Esa es parte de su soberanía. Y eso lo aprendemos a través de su palabra. Entonces Él actúa con justicia, pero recordemos que lo hace en su tiempo. Dice en Apocalipsis Juan 16, verso 7, dice, y oí una voz que venía del altar, los cielos, y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué hay en sus juicios? Verdad y justicia. Eso es algo de lo que carece el mundo, pero en Dios lo tenemos ahí todo. Eso es algo importante también porque cuando nosotros estemos ávidos, sedientos de justicia, a Él es al que debemos buscar primero. Y muchas veces buscamos primero al abogado, a las entidades de policía, y eso no digo que esté mal, pero todo tiene un orden y nuestro primer fuente de justicia debe ser el Señor, para que obre a través de esas entidades. Y no buscar esas entidades, salir decepcionado y ahí sí ir a buscar a Dios y decirle, mira, Señor,
esta gente no obra justicia con lo que me está pasando. Entonces, muchas veces invertimos el orden de las cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios, porque olvidamos que en su presencia que tenemos la justicia de Dios. Y la palabra tiene suficiencia, es suficiente. La suficiencia que tiene que ver con capacidad. ¿Sí? Mateo 7:24 nos habla, el Señor nos habla de ese hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Y dice la palabra que es un hombre prudente el que construye su casa sobre la roca, pero el que construye su casa sobre la arena, pues es un hombre insensato. Y dice la palabra que cuando vengan problemas, dificultades, que el Señor hace la comparación ahí con lluvias, con lluvias torrenciales, con inundaciones y golpeen esa casa no va a ser destruida si está sobre la roca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos nuestras vidas? Hacemos de nuestras vidas una casa sobre esa roca, pues a través de su palabra. Es una herramienta que no podemos dejar a un lado, que debemos aprender a manejar de manera hábil, ¿cierto? Hace un tiempo les hablaba de cómo un soldado cuando se prepara debe aprender a manejar no solamente su cuerpo, ¿sí? De cómo moverse en el campo de batalla, sino también el arma que le dan. Debe saber qué cuidados debe tener con esa arma, cómo debe recargarla, ¿sí? Cómo debe asirla para que pueda disparar adecuadamente, cómo puede protegerse, cómo moverse con ella, cómo desplazarse, qué errores no debe cometer, qué cuidados, qué peligros también tiene esa arma, en fin. Entonces nosotros debemos ser diestros en el manejo de la palabra. Ahora yo les pregunto y respondan a ustedes allí. ¿Ustedes conocen de la palabra? ¿Creen que conocen lo suficiente? ¿O se han quedado con lo que les dan en una congregación? Yo creo que en la próxima sesión vamos a hablar un poco de cómo el mal manejo de la palabra ha llevado a que la iglesia esté en ciertos niveles doctrinales paupérrimos, pobres, que rayan en lo destructivo. Pero es culpa también de nosotros que como hijos de Dios nos comemos todo lo que nos dan en un púlpito, todo lo que nos hablan. ¿Sí? Y no tenemos la capacidad de, de escudriñar la palabra y de encontrar en ella esa verdad y de ir a verificar lo que nos están hablando. Entonces, tenemos que buscar ser hijos de Dios con una casa sobre la roca, no sobre la arena, no dejando que otros sean los que construyan por nosotros, sino nosotros construir bases sólidas en nuestro cristianismo, que nos lleven a entender qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas, cómo es Dios, ¿sí? Y no lo que otros pretendan decir. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Ah, porque yo sé por qué Dios es un Dios de juicio. ¿Por qué lo sé? No porque hay solo porque un líder o un pastor me lo dijo, sino porque esto y esto y esto, y eres diestro en la palabra y entiendes por qué Dios tiene un atributo, pero también tiene algo que contrasta ese atributo y porque Dios tiene una personalidad y no vamos a dejar que otras personas desvirtúen eso. Y tenemos la palabra profética más segura, dice la misma palabra, a la cual harías bien en estar atentos, y es la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Es suficiente? Sí. ¿La Biblia es capaz? Sí. Es capaz de darnos lo necesario para poder vivir como Dios quiere. Entonces, yo no tengo cosas en contra de muchas de las profesiones que ahorita hay, pero ¿por qué ha sido necesaria la psiquiatría? ¿Por qué ha sido necesaria la psicología? ¿Por qué ha sido necesario ahorita que si nos damos cuenta, algo que ha crecido mucho es el coaching, ¿no? Los motivadores y toda esta corriente de personas que buscan eh, eh, por medio de muchas formas, generar sentimientos de emotividad, de alegría espontánea a sus oyentes, pero que son pasajeras. Pero ¿por qué todo eso ha tenido cabida? Incluso dentro del mismo cristianismo. Porque la gente ha hecho un lado la palabra.
Entonces ya hay cristianos que necesitan al psicólogo, que necesitan al psiquiatra. ¿Y el psiquiatra qué hace? El psicólogo pues hace algunos test y trabaja de ciertas formas, ya tiene sus parámetros. Y cuando el psicólogo no puede, pues lo manda al psiquiatra. Entonces el psiquiatra ¿qué hace? Medicar. Medicación de potentes eh, drogas que lo único que llevan es a la persona a vivir en un mundo casi que eh, lleno de ilusión, no hay claridad, no, la persona está como dopada. Pero todo eso ha sido culpa también de nuestra falta de capacidad y de diligencia y disciplina de acercarnos a Dios, de prepararnos también para las dificultades. ¿Sí? Entonces también ignorar al Señor, de su palabra, que es ese alimento, pues nos lleva también a sufrir esas consecuencias. Y muchas veces entonces queremos complementar eso con, con otras personas que tienen profesiones que pues, lo único que buscan es cortar las ramitas, pero la raíz del problema, el único que la puede solucionar y arrancar es el Señor. Y la palabra por eso tiene esa suficiencia, esa capacidad. Hay algunos obstáculos y limitantes de la palabra de Dios. Entonces, puede que llevemos muchos años dentro del cristianismo, pero hay muchos obstáculos y muchas limitantes que impiden que nosotros dejemos que la palabra de Dios obre como Dios quiere. ¿Sí? Algunas de ellas, ya para terminar, y que de pronto las tengamos en cuenta. Las corrientes y complementos filosóficos humanistas, lo que les hablaba ahorita. El pragmatismo, ¿qué es el pragmatismo? Una filosofía ahorita está muy de moda y que lo que profesa es su rechazo a las verdades absolutas. Entonces, una declaración como la del Señor Jesús que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dice yo soy una de las verdades, uno de los caminos, yo soy una de las posibles vidas. No, él es contundente en su declaración. Pues ese tipo de contundencia es la que rechaza el pragmatismo. Entonces son hechos o acciones filosóficas que han tomado mucha fuerza y que incluso se han metido dentro del cristianismo y gente que pues no tiene esa disciplina de leer la palabra, entonces se encuentra con este tipo de filosofías y es presa fácil de ellas y caen en ellas de forma muy sencilla, muy fácil, porque son débiles en la fe, porque no se han preocupado por conocer al Señor y todo lo que les he venido hablando. ¿Sí? También otros complementos, entre comillas, de la palabra, porque ya veíamos que la palabra ni le falta ni le sobra. Es lo que les decía ahorita, ¿no? La psicología como una ciencia que busca darle ese complemento, entre comillas, a la palabra. Entonces, ya ahorita hay esta psicología cristiana, no sé qué, pues son dos cosas que se oponen totalmente desde sus parámetros de formación. Sabemos que una de las bases de la psicología es eh, Sigmund Freud, Skinner, y todo este tipo de personas que dieron fuerza a la psicología, pero que tienen como base criterios que van en contra de lo que dice la palabra. ¿No? Por decir una sola, la psicología cree que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe. La palabra dice todo lo contrario. La palabra dice que el hombre desde que nace ya en su corazón está la maldad establecida, ¿no? Y que solo a través de Jesucristo y un nuevo nacimiento puede cambiar. Entonces, ahí hay contradicciones, pero a ese nivel estamos. El humanismo, ¿no? Entonces, darle más valor al ser humano, a su pensamiento, que a Dios. Entonces, no. El humano tiene la capacidad de resolver su situación y por eso el coaching, por eso los motivadores, por eso los eslogan, que tú eres el campeón, que sueña y vas a conquistar el mundo, que haz esto, lo otro. ¿Sí? Y que, pues, sí, Dios está ahí, que me acompañe en esta aventura, pero yo soy el más teso y soy el que voy a lograr todos mis objetivos, pero pues nada que ver con lo que dice la palabra, ¿no? Que dice, el que quiera seguirme o ir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese
a sí mismo. Entonces no sé hasta qué punto se niegue el que quiere cumplir todos sus sueños y hacer lo que quiera en la vida, y no quiero decir que uno no tenga derecho a soñar, ¿sí? Pero es muy diferente cuando uno le presenta a Dios sus sueños y permite que Dios lo guíe, porque a veces lo que soñamos no es lo más conveniente. Entonces es importante que nosotros entendamos que a Dios debemos buscarlo con humildad de corazón y decirle: Señor, estos son mis objetivos, guíame, Señor, es por aquí donde debo ir. Si fuera por eso, yo seguramente estaría en otro país, como muchos de mis amigos se fueron, buscando dinero y eso, pero dudo mucho que tuviera lo que hoy Dios me ha dado, ¿no? La racionalización es también muy frecuente. El método defensivo para evitar la censura es eso. Entonces, no, Dios es bueno, entonces yo vivo así como quiero, entonces como Dios es bueno, entonces Él me va a perdonar todo lo que yo haga. Y sí, hay una parte de verdad en eso, pero también hay otra parte donde si Dios está bien, si bien es cierto que Dios perdona, también es cierto que Dios también emite juicio y que no tendrá por inocente al culpable, y que todas nuestras acciones tarde o temprano vamos a enfrentar consecuencias. La palabra tampoco está para que busquemos en ella fórmulas, generalmente a través de experiencias personales. Es que esto me funcionó, es que yo hice esto, es que deja la Biblia abierta en el Salmo 23, y se llena de tierra y esas hojas como un calado tiesas, y ya creemos que mágicamente ahí va a caer la bendición en esa casa. O que a alguien le pasó que llevaba la Biblia no sé cómo, no. Esas fórmulas no están. Es un libro de direccionamiento, un libro guía, pero que de ninguna manera en sí mismo tiene poder. Es un libro que nos habla de la palabra de Dios y de lo que Él es. El poder radica en ¿qué? En nuestra obediencia, eso lo leía, en oír y en hacer. Es un libro que nos lleva a tener una actitud de vida, una forma de ser y de vivir como Dios quiere. Eso tiene que ver con acciones, no con situaciones místicas, mágico-maravillosas que por sí, por tener la Biblia ahí ya simplemente entonces va a ocurrir algo sobrenatural. No. El menosprecio también viene, ¿no? También se da. Entonces, espiritualmente lo menospreciamos cuando buscamos malas experiencias místicas, lo que les hablaba ahorita. Entonces, estamos más atentos a los testimonios, a los testirrollos, como le digo yo, de la gente, y creemos que porque le pasó a fulano de tal, entonces a mí también me puede pasar lo mismo, entonces tengo que hacer lo mismo que esa persona hizo. No. Y estamos menospreciando la palabra, porque pues es más fácil creerle al que habla ya que ir a leer la palabra y encontrarnos con que Dios de pronto va a obrar con nosotros de una manera diferente, o que está permitiendo en nuestras vidas una situación difícil por nuestra desobediencia. Entonces encontrarnos con eso pues no es fácil, ¿no? Nadie le gusta que le den evidencias o que le haga público su mal comportamiento, y eso es Dios. Así es Dios a través de su palabra. Pues muchas veces la menospreciamos y buscamos fórmulas, buscamos la manera de cambiar nuestra responsabilidad de buscar la palabra, pues haciendo otras cosas, entre comillas, espirituales y místicas para que Dios nos bendiga. Pero pues ahí estamos fallando, nos estamos equivocando. A nivel secular, es decir, a nivel de la gente que no tiene ningún temor de Dios, pues hay mucho menosprecio, porque atacan su veracidad, su inerrancia, es decir, que nosotros decimos que no tiene errores. Obviamente la gente que no cree en Dios, pues sí habla de que en ella hay errores. ¿Sí? Somos incapaces a veces de cristianos de poder contrarrestar esos argumentos porque no leemos la palabra. Ahí es donde tenemos que buscar también ser claros y buscar leer la palabra de Dios. Y las posturas ante el comportamiento humano, ¿no? La palabra está en contra del homosexualismo, está en contra del aborto, está en contra de la avaricia, en contra de muchos de los comportamientos humanos, pues que a la gente no le gusta que le digan cómo debe vivir, qué debe hacer. Entonces la gente, por eso, como les hablaba al principio, pues les da una convicción, sí, esa palabra
ay, dice eso, no, 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 gracias, yo quiero vivir mi vida a mi manera, entonces, pues, yo prefiero rebelarme, porque eso es darle la espalda a Dios, la rebelión. Y pues no hacen caso de la palabra. Entonces viene el menosprecio. Y lo otro, pues usarla como amuleto, lo que les hablaba ahorita, ¿no? Entonces, creemos que la palabra por sí misma, como un artículo, ya tiene poder en sí mismo. No. Entonces, el poder viene a través de lo que leemos en ella. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es un libro que nos da mucha luz de hacia dónde debemos ir, de qué comportamiento debemos tener, de cómo debemos vivir, pero necesitamos conocerlo. Es una, un mandato del Señor, es una preocupación de parte de Él. Yo creo que por un momento entreguemos este tiempo a Dios y bueno, en la próxima sesión hablaremos ya de cómo debemos ya manejarla, cómo debemos leerla, estudiarla, algo bien sencillo y práctico. Pero hoy vamos a entregarle este tiempo a Dios en oración y a decirle al Señor que no necesitamos conocerlo. Entonces cerremos nuestros ojos y entreguémosle este tiempo a Dios por un momento y digámosle a Dios con total sinceridad, ¿no? Si no nos hemos acercado a su palabra lo suficiente, y hoy empieza a orar ahí donde tú estás y dile, Señor, perdóname porque yo he hecho a un lado tu palabra, porque no he sido lo suficientemente diligente, disciplinado para buscar de ella. Me he quedado tal vez con lo que otros me dicen de ella, pero no he profundizado, no me he preocupado por conocer lo que a través de ella puedo conocer de ti, de tu personalidad, de tus atributos, de lo que tú quieres para con mi vida. Hoy yo quiero, Señor mío, acercarme a ti a través de tu palabra, tenerla como una herramienta poderosa y entender que a través de esa herramienta yo voy a poder verme como en un espejo, ver mi realidad, entender en qué condición estoy, cuál es mi realidad espiritual delante de ti, porque tal vez no estoy creyendo lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo, lo suficientemente generoso, y lo único que estoy haciendo es engañándome, porque tal vez hay cosas por cambiar y yo no he permitido que tú me hables cuáles cosas hay que cambiar, pero yo no he permitido qué debo hacer en mi vida y no he permitido que tu voz me dé claridad de cuál es el camino que debo seguir. Hoy me arrepiento, Señor mío, y quiero proponerme de ahora en adelante cada día leer de tu palabra, tomar este libro y empezar a leerlo, empezar a reflexionar en él, empezar a buscar esa aplicación para mi vida. ¿Qué es lo útil que hay en ella y lo importante que es poder entender los mandatos, los estatutos y las leyes que tú allí me das? Hoy te damos gracias, Señor mío, por tu palabra. Entendemos que es valiosa y que a través de ella podemos encontrar respuestas, que podemos encontrar dirección, que podamos encontrar luz para nuestro camino, para nuestro caminar. Te damos la gloria y la honra. Entregamos a ti esta semana, Señor mío, que resta, y te pedimos que inquiete nuestros corazones a diario para que busquemos de tu palabra y no desmayemos en esa búsqueda del conocimiento que es importante para saber, Señor mío, qué es lo que quieres con nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.